Ya, nuevamente, con estos datos que tenemos, con los datos históricos con los que contamos en la empresa, nosotros podemos hacer el presupuesto, ¿no? Elaborar la cédula del presupuesto de ventas, ya sea utilizando este método, que es el método de los aumentos por diferencias porcentuales. Podemos utilizar regresión lineal, podemos utilizar la opinión de los ejecutivos, el del personal de ventas, la fórmula de ventas. Cualquiera de ellos podemos utilizar para poder pronosticar nuestras ventas. Lógicamente tiene que estar combinado con todo lo que viene a significar el entorno del presupuesto de ventas. Por ejemplo, la capacidad instalada, la capacidad financiera, el plan de comercialización, la publicidad, las ventas, qué parte va a ser al contado o a crédito, la diversificación, no sé, cualquier otro elemento que fuera necesario complementar para hacer un buen presupuesto de ventas. Es decir, que nuestras ventas sean representativas de la realidad. Pero ya sabemos que se tiene que utilizar pronósticos para poder proyectar nuestras ventas a futuro, cualquiera de ellas. Entonces ya hemos aprendido cómo se hace, ahí tienen. Si tienen alguna duda, jóvenes, alguna pregunta al respecto, pueden plantear antes de pasar a la segunda parte. Por favor, chicos. Licenciada, yo tenía una pequeña duda. Sí, joven. ¿De dónde salen nuestros pronósticos? ¿En la hojita no está eso? ¿O no lo encuentro? ¿O es otra hojita? ¿Esto? ¿Esto que estoy Sí, remarcando? eso. No, Sí, esos datos, ¿de dónde saco? esto solamente es un ejemplo que yo les he dado. ¿Ya? Ah, ya, ya. ¿De dónde se consigue toda esta información? Esta información es propia de la empresa. ¿Ya? Ustedes en su empresa, la empresa que fuera, ustedes sí o sí van a tener estos datos de la historia de su empresa, ¿no es cierto? Ustedes acuden a la parte contable y les dicen, por favor, dame datos y dame información estadística, así se va a llamar, de 6 años de las ventas, de 6 años, es decir, del 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015. Dame esos 6 años de venta. Ustedes piden esa información. Y con esa información que viene a ser información histórica, ustedes pueden proyectar el año séptimo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Utilizando las diferentes técnicas que nosotros hemos aprendido. Ahora sí está más claro, joven. Sí, muy claro. Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Lice, buen día, disculpe. En el Dígame. caso de que nos diera, digamos, solamente, sea una empresa que está iniciando recién y no tuviéramos datos históricos. Si es que ustedes no tienen datos históricos, o sea, solamente tienen de este año, ustedes pueden utilizar datos históricos que ustedes pueden obtener hoy en día vía internet, ¿no es cierto?, de otras empresas. De lo contrario, ustedes nomás, como están comenzando, al primer año dicen, el primer año como empresa nueva, voy a vender solamente mi capacidad instalada es de 500, supongamos, ¿ya? Voy a vender en el primer año, entre el primer y el último mes, voy a ir vendiendo, supongamos, la primera vez 10 unidades, el segundo mes voy a alcanzar a 20, el tercer mes voy a alcanzar quizás a 50, y así voy a ir subiendo. O sea, lógicamente tienen que plantearse expectativas que ustedes puedan conseguir, ¿no es cierto?, realistas. Esa es la forma en el caso de una empresa nueva. Si no hay información, ustedes tienen que ir planteándose propia de su experiencia, o sea, de su experiencia propia, mejor dicho, o propio de cualquier otra información que haya en las redes, en el Internet. Esa es la forma como se trabaja hoy en día. ¿Ya? O por último, pueden hacer proyecciones en función de cómo está no se olviden que hay que plantear un modelo que diga cómo está la economía en general en el país, ¿no es cierto? Cómo están las ventas en nuestra economía. En segundo lugar, cómo están las ventas del sector en el cual estamos trabajando. Supongamos que es la venta de ropa interior. Entonces, ¿cómo están las ventas de ese mercado? Y luego, ¿cómo están nuestras ventas? Como no tenemos información histórica de lo que es nosotros, es decir, nuestra empresa, trabajamos con las ventas del sector y con eso proyectamos nuestras propias ventas. Tenemos que darnos idea a nosotros cómo hacer ese tipo de trabajo cuando no hay información histórica disponible para nuestra empresa si es nueva. ¿Satisfecho con la respuesta, joven? Sí, licenciada, muchas gracias. Una preguntita más, la parte del precio de venta sin IVA, ¿de dónde sacó? Ya, este precio, ¿dónde está nuestra? Este precio, ¿no es cierto?, de 60 y de 70, en este caso para esta empresa es un dato.
Pero para nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queramos hacer nuestro presupuesto, aquí yo he puesto el precio de venta sin IVA de 105, ¿no es cierto? ¿De dónde saco? Ya sabemos que el precio de venta es la sumatoria de el costo de producción más el porcentaje de impuesto más el porcentaje de IVA. Por lo tanto, a mi precio de venta sin IVA, supongamos que es 300, ¿no es cierto? Yo quiero sin IVA, este es con IVA. O sea, agarro a 300, a estos les quito el 13%, es decir, lo voy a dejar al 87% por 0,87 y va a ser 261. ¿Ya? Entonces, este viene a ser el 87%, este el 87%. Esa es la forma como se saca el precio sin IVA, el precio de venta sin IVA. ¿Está claro, joven? Sí, Licia, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ya no hay más preguntas. Entonces ya está claro cómo es que se elabora un buen presupuesto de ventas que sea representativo de la realidad, que parta de un estudio de mercados, que ese estudio de mercados nos va a permitir elegir la mejor alternativa y supongamos que esta es la mejor alternativa, ¿ya? O este estudio, no sé, nos permite elegir la mejor alternativa. ¿Y cuál es la mejor alternativa en realidad? Aquella que coloque a la empresa en una mejor posición en el mercado frente a la competencia, lógicamente, y que además sea rentable, disminuyendo todos los costos. Esa es la respuesta para la elección de una de las alternativas del estudio de mercados. Y eso es todo lo que tenemos que aprender hasta el momento de lo que es el presupuesto de ventas con la elaboración de su cuadro número 1. Aquí está el cuadro número 1. Lo demás serán ejercicios para corroborar el aprendizaje, nada más. ¿Sí? Entonces, este es el cuadro número 1 del presupuesto de ventas. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a una parte que yo les había dado la tarea, ¿no es cierto? Antes de entrar a lo que es el presupuesto de producción aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver la tarea que teníamos para hoy día, que era el de la fórmula de ventas. Fórmula de ventas. Ya. Pregunten si es que tienen dudas o cómo es que han hecho el de la fórmula de ventas. La fórmula de ventas, ¿qué decía? Dice que las ventas contables en una empresa alcanzan a 5 millones de unidades físicas. Y bueno, ya hemos leído todo eso, ¿no es cierto? Lo único que teníamos que hacer era reemplazar en nuestra fórmula. ¿Qué decía nuestra fórmula? Nuestra fórmula decía que el presupuesto de ventas, si ustedes me están siguiendo, es igual a las ventas del año pasado, que está afectada en forma positiva o negativa por los diferentes factores, que a su vez están afectados por la economía y por la influencia administrativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ustedes tenían que agarrar y reemplazar. Para eso, ¿qué tenían que hacer? En primera instancia, ver cuánto es B, cuánto es F con todas sus formas, F, E y A. Entonces, vamos con B. ¿Cuánto es B? Las ventas contables, ¿cuánto era? 5 millones, Lizzy. 5 millones. ¿Cuánto es F? Entonces, F no sabemos por qué F viene en diferentes formas. Viene como factor de ajuste, como factor de cambio, como factor corriente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver cuál de estos es F. Dice, para el año 2014 se espera expandir las ventas a Oruro por 600,000 unidades físicas adicionales. ¿Qué viene a ser esa F? La expansión a Oruro. ¿Qué viene a ser? ¿Factores de crecimiento? Sí, es un factor corriente de crecimiento. Entonces, aquí le pongo factor corriente de crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el factor corriente de crecimiento?
600.000. 600.000. Seguimos leyendo dentro de lo que son los factores. Se cambiarán los métodos de ventas y en el producto, provocando 500.000 unidades adicionales. ¿Qué viene a ser eso? ¿Qué factor es ese? Es un factor De cambio. cambio. Muy bien. ¿El factor de cambio por cuánto va a ser? 500.000. 500.000 unidades. Luego tenemos la lectura. Analizando las ventas del año pasado, se detecta que en febrero existió un contrato especial por 800.000 que no tendrá el 2014. ¿Qué factor es ese? Es un factor de ajuste, ¿no es cierto? Ajuste. Es un Sí. factor de ajuste. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Favorable. Por lo tanto, ese factor de ajuste favorable, voy a poner bien chiquitito, ¿ya? Dice en el factor de cambio es sí, 500.000, no es 50.000. Ay, me olvidé de un cerito, ya. Ya, entonces, factor de ajuste favorable. ¿Se va a sumar o se va a restar? Es esta. Se resta, muy bien. ¿Cuánto vamos a restar? 800.000. 800.000 unidades. ¿Ya? Entonces, todas son unidades físicas por si acaso. Seguimos con la lectura. Se considera que por efectos de los problemas adicionales, dice, sociales, perdón, en el país, habrá una recesión general y las ventas disminuirán en un 5%. Entonces, ¿qué viene a ser eso? Viene a ser un factor, aquí, factores voy a poner. Factores del presupuesto. Factores específicos le llamaremos. Específicos. ¿Será un factor específico el hecho de que habrán problemas sociales en nuestro país y habrá una recesión general? ¿Qué viene a ser? Esa vendría a ser la economía que nos va a afectar, Lice. Pues viene a ser fuerzas económicas. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son las fuerzas económicas, ¿qué vamos a poner? Que dice que las ventas van a disminuir, disminución en las ventas en un 5%, 5%. ¿no es cierto? Entonces, menos 5% le voy a poner aquí para que quede claro que va a disminuir, ¿ya? Menos 5%. Ahora, seguimos con la lectura. Pero como efecto, dice, de la política de precios y publicidad que nosotros al interior de la empresa asumiremos, es decir, haremos políticas y estrategias vamos a plantear que nos van a incrementar las ventas en un 10%. Por lo tanto, ¿qué viene a ser eso? Viene a ser A, es decir, influencias de la administración, administrativas, ¿no es cierto? Entonces, esto borramos, y esto lo ponemos en bien pequeño. ¿Ya? Entonces, provocará un incremento más, así pondremos 10% de incremento en las ventas. Entonces, todo eso vengo a reemplazar en la fórmula de ventas. ¿Qué dice nuestra fórmula de ventas? Dice que el presupuesto de ventas será igual ¿a qué? A las ventas históricas. ¿Dónde está la B? A las ventas históricas que van a ser afectadas en forma positiva o negativa, ¿no es cierto? En este caso, más los factores corrientes de crecimiento, ¿no es cierto? Más 6.000, más los diferentes, más, y así lo llamaremos, más menos F. ¿Ya? A su vez, todo eso va a estar afectado por E y todo aquello por A. Ahí está. Entonces, todo eso agarramos y ahora sí reemplazamos en nuestra fórmula de ventas.
Hagan, chicos, ustedes. ¿Cuánto va a salir el resultado? ¿Cómo es? El resultado ha salido 5.538.500. Sí, Lice. Ya, entonces ese es el resultado correcto. ¿Cómo hemos resuelto? Hemos dicho será igual a las ventas históricas, 5 millones, que va a ser afectado o en forma positiva o negativa por diferentes factores, y aquí tenemos positivo por el factor de crecimiento, positivo por el factor de cambio, negativo por el factor de ajuste favorable. Se resta entonces, teniendo un total de ventas de 5.300.000 unidades. Pero dice que esas 5.300.000 unidades, es decir, que están hasta acá, hasta F nomás, van a ser afectadas por la economía. Dice que va a disminuir las ventas en un 5%. Entonces, es decir, a 5.300.000 le saco el 5% y de resto me va a quedar 5.035.000, ¿no es cierto? El 5%. O en otras palabras, digo, estas ventas, en vez de que están al 100%, van a estar ahora al 95%. Entonces, y me da que es 5.035.000, sacando el 95%. Y luego digo, bueno, hasta aquí no está completo porque voy a aplicar mis influencias administrativas. ¿Cómo aplico? Entonces, si va a crecer en un 10%, le saco a 5.035.000, le saco el 10% y le sumo. ¿Cuánto me da? Entonces, me da 5.538.500. O, en otras palabras, va a crecer a razón de un índice de 1,10, ¿no es cierto? Entonces, le aplico por 1,10 y va a ser 5.538.500. Y esa es la forma como se aplica la fórmula de ventas cuando quiero calcular
las próximas ventas para el año siguiente. En este caso aquí pondría 5.538.500 en la cantidad, ¿no es cierto? Aquí, si ustedes están siguiéndome con el mouse donde estoy resaltando. Esa sería la cantidad, usted le pone un precio y así sucesivamente. Esa es la forma, entonces, en resumen, cómo es que se elabora la cédula o el cuadro del presupuesto de ventas. Lógicamente, este presupuesto de ventas, para que sea confiable, ya saben, tienen que acompañarlo por todo lo que significa el estudio del entorno del presupuesto. El presupuesto de ventas es el entorno de la empresa, ¿no? Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No hay? No, Lice. Muy bien, con eso prácticamente habríamos terminado hoy día el avance de lo que corresponde al presupuesto de ventas. Hemos concluido. Para mañana comenzaremos a avanzar entonces lo que es el presupuesto de producción y de compras. No se olviden traer su hojita de planteamiento. Para todo es ahora esa hojita de planteamiento y sus apuntes, su cuadro para poner ustedes sus apuntes. A veces no todo se anota, entonces, pero ustedes van a ir anotando todo lo que corresponda, ¿no? Eso es. Enseguida vamos a convertir la grabación y se las voy a subir, ¿sí? Si es que no se las subo hasta el día de mañana, ustedes por favor me hacen recuerdo, porque últimamente me estoy olvidando de subirse, ¿no? De subirlas. El otro día he subido todo en uno y ha sido todo un trabajo de un montón de tiempo. Entonces, hoy en día, si no subo hoy día, hasta la noche me hacen recuerdo para que yo lo haga más tarde, ¿sí? Chao, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Bien. Chao.